Bien, buenas tardes chicos. Este día vamos a trabajar acerca con la temática de los procesos legislativos, eh, en este caso pues, de El Salvador, y conocer cómo a nivel internacional se dan, aunque más que todo va a ser a nivel interno de nuestro país, cómo se dan estos procesos. Para iniciar, vamos a ver el objetivo de la clase, que en este caso es conocer el proceso legislativo, es decir, cómo se puede formar una ley y quiénes son los facultados por la Constitución de la República de El Salvador para presentar iniciativas y procesos para su vigencia. Eh, También es importante identificar a las personas para que tienen las iniciativas de ley, determinar cuáles son las funciones que ejerce cada órgano de Estado en la creación de las leyes, y enunciar los incidentes que se dan dentro del proceso de la creación de leyes, porque todo eso es bien importante saberlo. Un proyecto de ley, ¿verdad? En términos generales, pues es una propuesta que se le va a hacer a un congreso o a un parlamento, dependiendo cómo se le dé o el nombre que decidan darle dentro de cada país, y que este ha sido adoptado, ratificado por el mismo. Para alguna forma de tramitación o aprobación o darle legitimidad a realizar estos procesos de orden estrictamente jurídico, ¿verdad? Que esto pues, lo establece cada uno de los países. Es bien importante que en estos procesos de formación de ley la ciudadanía esté bien presente. Si los ciudadanos no estamos presentes en eso, entonces, bueno, los políticos van a generar leyes a su favor o a favor de ciertos grupos privilegiados o en consideración a grupos fácticos de poder en algún momento y pues no para el pueblo. Entonces, es importante que se conozca todo eso, ¿verdad? ¿Cuál es la persona jurídica que nos representa ante la problemática en toda situación dentro de esos procesos jurídicos? Entonces, es importante conocerlo. El proceso de legislación nacional e internacional, pues como ya lo decía anteriormente, da elementos bien puntuales de qué se debe de hacer para poder hacer una aprobación de ley o reformas en su efecto. Eh, la- Obviamente cada uno de los poderes del Estado que forman parte de este proceso y cada uno está obligado a cumplir la Constitución de la República y jugar un papel importante en el desarrollo de las leyes. Bueno, entonces, ¿qué papel juega cada uno de estos? Por ejemplo, el órgano ejecutivo está compuesto obviamente por el presidente y sus ministros, bueno, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado, ¿verdad? Y sus funcionarios dependientes del órgano ejecutivo. Pues ahí hablamos de los puestos de confianza y tiene una función primordial que es hacer cumplir las leyes y también ejercer todo el conjunto de actividades administrativas que van dirigidas a satisfacer las necesidades de la población, tal y como lo establece la Constitución de la República. El modo de gobierno de El Salvador es obviamente presidencialista, ¿verdad? Es decir, está determinado por un presidente, por lo tanto decimos que es presidencialista, es decir, que toda actividad y órgano ejecutivo está en mando de un presidente. Y entonces, por lo tanto, a partir de ahí se dictan las órdenes y todo apegado a ley, respetando la Constitución de la República, para hacer la administración pública, ¿verdad? Y una gobernabilidad. En el caso del órgano legislativo, ¿verdad? También forma parte de los tres poderes del Estado. Está compuesta por 84 diputados, según establece el artículo número 12 del Código Electoral. La principal función, obviamente, es crear, formar, interpretar y derogar leyes, ¿verdad? Que vayan en función del beneficio del pueblo salvadoreño. Y en ese lugar es importante porque ahí es donde se van ajustando. Para el caso del órgano judicial, está compuesto, pues obviamente ya lo hemos estudiado en nuestras clases, por la Corte Suprema de Justicia como el máximo tribunal salvadoreño, las cámaras de segunda instancia, los juzgados de primera instancia, los juzgados de paz. Cada tribunal, pues obviamente va a ejercer funciones de principalmente son juzgar y hacer que se cumplan lo juzgado en la parte del territorio y en las materias que le hayan conferido la ley de su determinación.
El órgano judicial es el que se encarga de administrar justicia y de hacer cumplir las leyes dentro del territorio nacional. Entonces, cada uno de estos pues, juega un papel bien importante porque obviamente deben de cumplir las leyes y hacerlas que éstas se cumplan. Eh, bueno, pues ya después que hemos visto esos elementos introductorios, vamos a ver qué se necesita ya para el proceso de la creación de una ley, un proceso de legislación. Bueno, obviamente hay que tener bien claro que se debe de tener una iniciativa de ley. Y en este caso, pues, la iniciativa de ley se presenta un proyecto como una pieza de correspondencia, tal como lo establece en el artículo 133, ¿verdad?, de la Constitución Nacional de El Salvador y el número 73 del reglamento eh, interior de la Asamblea Legislativa. Entonces, hay que ser ahí bien práctico porque honestamente no todas las personas tienen iniciativa de ley, no todo, no es como la sociedad civil, ¿verdad? No todos tenemos ese privilegio, ¿verdad?, de poder tener iniciativas, aunque hay constituciones que lo permiten. En el caso de nosotros no es permitida esa moción, sin embargo podemos tener como actores sociales, pues hacer activismo y de alguna forma poder llegar a tener esos elementos. Bueno, para el caso de el requisito de correspondencia, para recibir correspondencia en la Asamblea, que está normado en el artículo 73 del reglamento interior, todo proyecto de ley, pues que, o a continuar, la asamblea que debe ser señalado o se debe de ser trabajado como una iniciativa, debe ser presentada por los diputados que deben iniciar que deben adherirse a una iniciativa y hacerlo a distribuirse correspondientemente en la sesión que conozca, ¿verdad? Obviamente cada diputado lo puede solicitar a su nombre para consignar un respectivo decreto, todo tipo correspondiente debe de ser por la Asamblea y deberá contar por lo menos con la firma de un diputado. Lo contrario no va a ser admitido. Eso es importante que ustedes lo conozcan para que estén al tanto de que puede trabajar. Y con respecto al artículo 133, eso está en la sección segunda de la ley y su forma de promulgar vigencia, ¿quiénes son las personas que tienen exclusividad de iniciativa de ley? Por ejemplo, los diputados, ¿verdad? Ya lo decíamos anteriormente, como se mira en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, por medio de sus ministros, también tiene iniciativa de ley, la Corte Suprema de Justicia en materias relativas al órgano judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, a la jurisdicción y a las competencias de los tribunales. Los consejos municipales también tienen iniciativa de ley, pero solamente en materia de impuestos municipales. Además de ellos, también aparece el Parlamento Centroamericano, que también tiene iniciativa de ley, pero obviamente este va a ser nada más en cuestiones de integración en la región centroamericana, ¿verdad? Que hace referencia pues al artículo 89 de la Constitución de la República. Entonces es bien importante que esto se mantenga bastante eh, conocedor de ello para no cometer algún elemento pues, que no vaya a favorecernos en algún caso nosotros queramos hacer alguna iniciativa de esto, porque ustedes también pueden hacerlo. De repente consideran que la Ley General de los Deportes debe de tener algunas consideraciones, entonces ustedes pueden trabajarlo a, a raíz de ese elemento, ¿verdad? No les queda ningún problema, lo único que tendrán que buscar es alguien que esté a favor para poder trabajarlo sobre a través de un diputado. Y bueno, una vez que se ha trabajado esto de la iniciativa de ley, se ha mandado el proyecto bajo la firma de por lo menos un diputado, entonces cabe mencionar que también eh, ya una vez se ha tomado esa pieza de correspondencia y la secretaria la admitió, ¿verdad? Junto con lo que ahí se estaba trabajando y entonces necesito obviamente el apoyo de por lo menos algún diputado. Algunos apoyan causas particulares, ¿verdad? Otros que
no las apoyan y entonces cada diputado, o al menos por fracciones legislativas, ellos deciden qué apoyar y qué consideran que es bueno y qué no. Eso es que está bien particular, que posiblemente pueda ir a intereses de uno, intereses de otro, pero es algo que así está determinado por las normas jurídicas. Entonces, podemos ver que aquí, para ello, se valen de, obviamente, el artículo número 12 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, y obviamente, pues, como esto ya son atribuciones de la Junta Directiva, que dentro de ellos, obviamente, si observan ustedes en el numeral 12, pues, de este artículo 12 también, una de las funciones de la Junta Directiva es elaborar la propuesta de agenda de cada sesión, y esta se da a conocer anticipadamente y debe de contener en su caso el extracto de los dictámenes que se van a presentar en las comisiones, para que una vez soliciten por escrito se presenten las resoluciones y corresponden a la Asamblea Legislativa pues, hacer ese tipo de cosas. Ya una vez que sea emitido, de lo contrario, pues no irá ni siquiera en punto de agenda y cualquier propuesta que alguien haga no la va a poder eh, revisar. Ok, entonces ya ese proceso administrativo que se hace a nivel de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa ya es como un paso bastante grande para poder que una iniciativa de ley se vaya desarrollando. Luego, esta debe de pasar al Pleno Legislativo. Y ahí, pues en el Pleno Legislativo, como lleva un orden, pues estarán mencionándolos a cada rato. O es decir, van a ir anunciando cada uno de los puntos que se van a tomar según la agenda que sea aprobado. Esto es bien importante porque de ahí depende que ya se vaya encaminando. En el artículo 72 obviamente lo que hace referencia es de que concluidas las lecturas y las discusiones de los dictámenes, el presidente de la Asamblea leerá el resumen de cada una de las piezas recibidas y que se han incluido en las agendas. Estas luego se van a distribuir en las diferentes comisiones y estas obviamente las van a estudiar a profundidad cuando ya les toque reunirse. Cada una decide cuándo puede hacerlo de manera específica. Pero en este asunto también puede existir de que cuando se hace una propuesta de ley, eh, puede haber una vía que se llama dispensa de trámite, que ese caso son para los casos urgentes, es como ahora el decreto presidencial para medidas especiales para tratar el coronavirus, ¿verdad? Que ustedes ya están al tanto de ello. Entonces, las dispensas de trámites son casos urgentes que lo aprueba la Asamblea a petición de algún diputado o diputada y este podrá ser pues, obviamente tramitado con base al reglamento. Se debe discutir en la misma sesión que se conozca la correspondencia, así se toma el dictamen correspondiente. Si eso es, si tiene dictamen de este elemento, puede llegar a ser aprobado y este proyecto se convertirá en decreto legislativo, ¿verdad? Real, como lo establece el artículo 91. Y entonces, bueno, prácticamente la dispensa de trámite es algo que agiliza el proceso administrativo. ¿Qué dice el artículo 91? Pues que cuando la solicitud es una moción, un dictamen o un proyecto sea aprobado, se formulará el decreto de acuerdo correspondiente y en casos regulados conforme a la ley lo señala, ¿verdad? Entonces, será una aprobación bastante rápida y esto será trasladado a a la presidencia, ¿verdad?, de la República en el plazo de 10 días hábiles. No debe de tardar más, ¿verdad?, porque la ley lo pone. Y entonces ya en el 92, la firma y decretos de acuerdo, todo decreto, ¿verdad?, será firmado por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva. Entonces, en cumplimiento de los artículos 134 y 135 de la Constitución de la República, del inciso que se enviará un ejemplar al diario oficial para que éste sea publicado. ¿Ves? En todo caso, si es que el presidente pues decide sancionar el decreto, ¿verdad? O si lo veta, pues entonces debe de regresar pues superar el veto presidencial con la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, pues ya lo vamos a ver un poquito adelante.
Pues veamos entonces en el caso que no haya una dispensa de trámites que debe de hacer. Bueno, bueno, si en el caso de la dispensa de trámite no llegase a ser aprobado, entonces obviamente lo que hace es, se conoce el dictamen en el pleno legislativo, porque a veces también las comisiones salen a reunirse en un pequeño receso, bueno, no sé si es tan pequeño, pero sí hacen recesos para reunirse y estudiar a ver si es posible aprobar lo que se está pidiendo. Y entonces, con base en los artículos 80 al 85, ya establece qué elementos se deben de trabajar, ¿verdad? Esa discusión de dictamen, iniciativa, defensa, trámite, debe de leerse, después del proyecto dar la resolución y leer el proyecto. A los diputados se les deberá proporcionar una copia del proyecto y luego la introducción de la discusión, ¿verdad? Para trabajar cada uno. Y luego empieza el debate para poderlo trabajar. El debate debe concluir, obviamente, otorgando palabras a las personas que se desarrollan ahí. Hay mociones especiales en algunos casos, hasta, obviamente, llegar a la votación a mano alzada, si es que lo desea, electrónica o cualquier medio, y aprobarlo o desaprobarlo y enviarlo al archivo, ¿verdad? Así como lo establece la Constitución en el 143 de la República y obviamente las reconsideraciones de votación. Bueno, en el artículo 89 obviamente el reglamento dice que si un proyecto de ley o una resolución no alcanza los votos requeridos, esta se irá al archivo. No obstante, la Asamblea, previa consideración de la misma sesión plenaria, podrá regresarlo a la comisión correspondiente para que sea objeto de estudio en el caso que esto se amerite, ¿verdad? Cuando el dictamen de la comisión sea favorable a través de, de esta, de esta votación. Entonces, ahí pues surge ese elemento, y eso pues está pegado ahí con el artículo 143 de que cuando un proyecto de ley fuera desechado o fuera ratificado no podrá ser propuesto dentro de los 6 meses primeros. Deberás pasar ahí 6 meses para que lo vuelvan a reactivar si es que desean y se dé interés. Si no, pues ahí va a quedar archivado hasta que se haga una nueva propuesta. Es decir, eso va a depender del interés que se le dé por los señores diputados o por los grupos fácticos de poder en algún momento. Eh, Perfecto. Entonces, una vez, si este es aprobado, eh, cuando la comisión, obviamente, perdón, me he saltado la comisión legislativa. Aquí estaba hablando acerca de las vías que se tomaban en el caso de los trámites de dispensa, ¿verdad? Es decir, para agilizarlos. Si no hay trámite de dispensa, entonces lo que sigue es que todo archivo recibido o correspondencia recibida debe de ser enviada a las comisiones legislativas correspondientes. Aquí, pues en el reglamento, según establece en los artículos 52 y 53, es donde todos los diputados, miembros de cada comisión en particular, ahí es donde se empiezan a discutir estas temáticas y pues obviamente van a ver si es favorable el dictamen o no. Primero pasa por esas comisiones y ahí haber trabajado. Bueno, ¿qué dice el 52? Bueno, que las comisiones van a emitir un dictamen de esa resolución. La mayoría de los miembros razonados a sus acuerdos y a propuesta, estos deberán trabajar con algunos requisitos de la comisión. El número correlativo de la fecha, las razones, todo eso perfecto que pueden trabajar. Y este dictamen lo pueden dar a favor o menor. Entonces, eh, debe estar firmada por la mayoría de los miembros de la comisión para que esto sea válido. Las razones de orden y seguridad, si son 5, pues debería estar por lo menos 3, ¿verdad? 2 en contra. Y así, por eso no sé cuántos tienen, honestamente, las comisiones. Iván, eso depende de cuántos elementos. Hay diputados que trabajan hasta en 2, 3 comisiones. Y obviamente, cuando ya esto tiene un dictamen, según lo dispuesto en los artículos del 80 al 85, que ya los hablamos anteriormente, se conoce el dictamen por los diputados y ellos deciden aprobarlo, trasladarlo a la presidencia o desaprobarlo, enviarlo al archivo y allí pues obviamente podría pasar 6 meses, como ya lo hablamos anteriormente.
Bueno, hay algo que entender también. Precisamente el hecho que llegue a la presidencia no quiere decir de que este ya está listo para que esta ley se deba de aprobar. Hay que tener claro que, por ejemplo, en según lo que establece el artículo 135 de la Constitución de la República de El Salvador, establece que todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se va a trasladar obviamente en 10 días hábiles, como ya lo decíamos anteriormente, a la, a la presidencia de la República. Y aquí pues pueden surgir dos elementos. Obviamente podría pues tener sanción, promulgación y publicación cuando este obviamente sea recibido por la presidencia y si considera que se debe de, si tiene algunos requisitos de interés público, pues se firma o no se firma. Obviamente en el artículo 140 dice que ninguna ley obliga en virtud de su promulgación. Dice, para que una ley de carácter permanente sea obligatoria debe transcurrir por lo menos 8 días después de la publicación de este plazo y podría ampliarse, pero no lo restringe. Es decir, que la publicación debe estar trabajada en el caso de que se decida hacer una sanción. Y el decreto obviamente se va a entrar en vigencia después de 8 días, obviamente cuando eh, salga en el diario oficial. Ok, entonces, pero en el otro caso es que el presidente decide hacerle observaciones y entonces va a devolver el decreto tal como lo establece obviamente en el artículo 137, ¿verdad? Inciso 3, ¿verdad? Si lo devolviere con observaciones a la Asamblea, el presidente crea que es conveniente la que a la mayoría establecida en el artículo 120 lo enviará a la presidencia de la República, quien deberá sancionar y mandarlo a publicar. Si obviamente se conocen las observaciones en el Pleno Legislativo y la Comisión conoce las observaciones, el Pleno Legislativo estará a favor de aceptar o rechazar las observaciones, como establecido en el artículo 137, ¿verdad? Que ya lo decíamos antes, como ya trabajábamos anteriormente. Y luego, obviamente, regresa otra vez a presidencia. Y si obviamente se sanciona, ya una vez se observa que debe de sancionarse, promulgarse, tal como lo establece en el artículo 140 de la Constitución, el presidente va a decir que lo promulga, decreta, modifica y se trabaja. Entonces, tal y como se establece, el decreto entrará en vigencia y se convierte en ley de la República según el artículo 140, ¿verdad? Por lo menos 8 días después de la publicación de este plazo ya obviamente será ley. Eh, Esto es bien importante porque así es como puede ir evolucionando el trabajo de las leyes. También, obviamente, pues una vez el presidente recibe el proyecto y obviamente eso dice ese decreto legislativo. Está establecido como se ve acá en el 135, que todo proyecto después de ser recibido, el veto presidencial debe puntualizar las razones. Es decir, no es que solo, miren, lo envío y no lo voy a mandar. En el caso de que el presidente lo vete a la Asamblea, y si o lo ratifica con 2/3 de votos de lo menos de los diputados, esto lo enviarán de nuevo al presidente de la República y este deberá sancionarlo y o mandarlo a publicar. Puede hacerlo también con dispensa de trámites, según como lo establece en el artículo 76 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, y obviamente no ratifica el decreto, sino con los 2/3 y se manda archivo en el caso que no lo trabaje. Y con dispensa de trámite, pues casos urgentes, se manda de una vez a la Asamblea, lo ratifica con 2/3, ya no hay problema a la hora de trabajar ese tema. Si no, pues obviamente la Comisión Legislativa dictamina el veto, tal como lo establece el artículo 137 en el numeral 2, en caso que la Asamblea recomiende el proyecto y no sea ratificado, y este deberá ser sancionado para su publicación. Pero el Legislativo conoce el dictamen del veto, puede tener la Asamblea Legislativa no ratifica el decreto, entonces se manda archivo. De seguir con el mismo proceso, pues la Asamblea ratifica con 2/3, envía nuevamente el documento del presidente, tal como ya hemos hablado del artículo 137, numeral 2, y entonces aquí ya obviamente el decreto va a entrar en vigencia si el presidente sanciona, promulga, según como lo establece el 140, que ya lo explicamos anteriormente,
y el decreto entra en vigencia pues 8 días después de haberse publicado. Pero si en caso el presidente aún superado el veto, ¿verdad? Decide y dice, no, bueno, ratificado el veto, no, que yo estoy consciente que esto no debe ser así, o entonces se envía a la Corte Suprema de Justicia, tal como lo establece en el artículo 138, y que establece que cuando la devolución de un proyecto se deba a que el presidente de la República lo considera inconstitucional, el órgano legislativo lo ratifica en forma establecida según los artículos ya determinados, entonces debe de escuchar las razones, ¿verdad? Eh, para poder entender que ha trabajado. A más tardar entre 15 días hábiles deberá de dar una resolución. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, tal como ya establece en el artículo 138, decide que es inconstitucional, pero es decir, que el dictamen que ellos van a emitir podría decir que es inconstitucional o decide que es constitucional. Y entonces debe el presidente, tal como lo establecen estos dos artículos, 138 y 140, ratificar, ¿verdad? Este decreto, sancionarlo, publicarlo y divulgarlo en ese aspecto. Entonces, así es como se va trabajando el proceso de legislación de las leyes. En síntesis, ¿qué podemos ver? Bueno, ¿quiénes son las personas que tienen iniciativa de ley? Los diputados, la presidencia mediante sus ministros, la Corte Suprema de Justicia en materias específicas que ya hablábamos, los consejos municipales en materia de impuestos, diputados de Parlas en Parlamento Centroamericano en materia de integración centroamericana. Tiene la Asamblea, aprueba y decreta estas leyes, ¿verdad? Y el presidente de la República sanciona, promulga y publica las leyes. O también veta o hace observaciones y dirige estos elementos en relación para la Sala de lo Constitucional cuando él considere de que eso no se está trabajando de manera constitucional. Entonces vean cómo es interesante cómo se va a trabajar todos estos elementos. Honestamente, bueno, al observar eso, algo importante que podemos ver y quizás fuera interesante que también nosotros, al igual que otros países, así como existe en Guatemala, por ejemplo, Perú, que tienen iniciativas de ley o moción de ley. La moción de ley pues, es una práctica legislativa que debe estar acuerpada pues, por un diputado o por una persona de que estos elementos los maneje muy bien. Las iniciativas de ley es un atributo del pueblo, obviamente que las funciones y las cuestiones de los funcionarios, de los poderes públicos, pero el derecho no lo tenemos nosotros abierto, ¿verdad? No lo tenemos abierto. Y entonces, como no tenemos iniciativa de ley, es bien complicado que se genere una buena participación popular, es bien probable que no se desarrolle. El Poder Ejecutivo es una de las principales fuentes de iniciativa de ley, ¿verdad? Hay una de las razones que disponen medios técnicos para poder utilizarlos. Ya también hay iniciativas de legislación, ¿verdad? Que son las principales funciones de la Asamblea, que es legislar el proceso de formación de leyes a favor de El Salvador. Se considera que el 95% de las iniciativas de ley llegan a través de la presidencia y los ministros, ¿verdad? No de la sociedad civil. Entonces es bien poco estos casos que se dan, ¿verdad? Para poder trabajar estos elementos. Hay países que ya les decía que sí tienen más iniciativa, pero nosotros no tenemos estos elementos. Así de que si ustedes algún día quieren hacer alguna reforma o proponer alguna iniciativa de ley respecto a la actividad física, mejorar lo que ya se tiene con respecto a la legislación deportiva, entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer. Chicos, esta es la fuente de información que utiliza. Samajano, el proceso legislativo recuperado de Slasher. Gómez Rivas, el proceso de formación de ley de El Salvador recuperado, la Constitución de la República de El Salvador y Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Ustedes pueden consultarlo sin ningún problema y pueden hacer cualquier elemento. Con esto termino y cualquier duda que ustedes tengan, no duden en mandarme un mensaje. Ahí voy a estar pendientes en el Teams. Entonces, es un gusto y espero pronto nos vamos a ver después que pase esta cuarentena y espero yo que estén acatando todas las indicaciones del Estado para que pues esto pueda surgir pronto y no tengamos
mayores repercusiones, ¿verdad? A nivel interno en El Salvador y a nivel internacional. Un gusto, saluden y cuídense mucho y espero que estén bien con sus familias.